Buenos días, ingeniero Luis Sotomayor. Nosotros vamos a explicar y presentar el tema de reacción del edificio al movimiento del suelo en el curso de Estructuras 3 y los miembros somos yo, Crisóstomo Romaniana, y mi compañera Rivera Orellana Naismith. Entonces, vamos a empezar. Primero me gustaría empezar con esta frase que dice que los desastres naturales no existen, y esto lo afirma Margareta Washington, que es la representante de las Naciones Unidas. Ella afirma que hay fenómenos naturales como un terremoto o un tsunami, pero que los desastres los provocamos el hombre al no tomar las precauciones necesarias. Un concepto de la reacción del edificio al movimiento del suelo es que los movimientos sísmicos del suelo constituyen una de las acciones dinámicas más severas entre las que actúan sobre las estructuras. Y como sabemos, los sismos se producen por el deslizamiento súbito de sectores de la corteza terrestre a lo largo de las fracturas que ésta presenta en las llamadas fallas geológicas y en las zonas de subducción de placas tectónicas. De esta manera, desde la zona del hipocentro, se irradia en todas las direcciones del espacio. Estas ondas atraviesan diversas capas de rocas y suelo, en las cuales sufren complejos fenómenos hasta llegar a la superficie terrestre, donde vemos de manifiesto el movimiento del suelo. Bueno, la fuerza de inercia. La fuerza de inercia es la generada por el movimiento sísmico en el suelo, que se transmite a los edificios apoyados sobre el terreno, debido a que la base del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo y la masa del edificio por inercia se opone a ser desplazada dinámicamente y seguir el movimiento de su base. Y en la imagen podemos ver este concepto, ¿no? Cómo es que existen fuerzas. La primera es la dirección del desplazamiento del terreno, que es producida por el sismo, y la fuerza de inercia, que es contraria a esa fuerza. Producto de esto, existen desplazamientos del terreno. Bueno, por lo general, un aumento en la masa es por un aumento en la fuerza. Además, la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo y es una función de la naturaleza del sismo. Esta fuerza de inercia es igual a la masa del edificio por la aceleración producida por el sismo. Y esta fuerza es conocida como la segunda ley de Newton, ¿no? Es la fórmula de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa del edificio es m y la aceleración de las ondas sísmicas es a. Bueno, para entender mejor esto, un ejemplo que podemos visualizar es en un caso más personal. Por ejemplo, cuando imaginemos que nosotros subimos de pie en la parte trasera de un auto y de repente el conductor arranca. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos sentido como una fuerza nos empuja hacia atrás. Pues exactamente ese mismo efecto es el que experimentan los edificios en un sismo. Cuando se somete una construcción a un movimiento horizontal, se genera otra fuerza lateral como respuesta, de igual dirección y magnitud, pero de sentido contrario. Ahora hablaremos de la distribución. Las fuerzas de inercia que se generan sobre una estructura son en función de la masa, la rigidez y el amortiguamiento, pero conocer el punto de aplicación de la fuerza es primordial, ya que éstas se pueden amplificar en algunos casos, ya que puede ser demasiado grande esta amplificación. Por eso, para cuantificar la amplificación de la fuerza, se hace una simplificación de la distribución de las fuerzas. Y en la imagen podemos ver eso, ¿no? Cómo es que entre pisos existen diferentes tipos de fuerza. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta para ahora analizar cuál es su distribución. Primero tenemos el centro de masas, que es el resultante de la fuerza de inercia en cada entrepiso. Este se ubica, bueno, en el centro de masa, ¿no? Que es el lugar geométrico o el punto en el entrepiso donde todo el movimiento puede representarse solamente por el movimiento del centro de masas. El segundo es el centro cortante. Un edificio sometido a una carga sísmica es similar a una viga en volado. Entonces, por eso es que la base del edificio, cuando es sometido a una fuerza mayor, tiene que sostener la suma de la fuerza de inercia y las fuerzas sísmicas, que se generan en cada entrepiso. Esta suma de las fuerzas sísmicas por encima de cada nivel analizado se denomina fuerza cortante
y el lugar geométrico donde actúa esta fuerza en un nivel es el centro de cortante. Ahora el centro de rigidez. Bueno, el centro de rigidez representa un centro geométrico de las rigideces de los elementos estructurales de un nivel. Y es el punto del entrepiso que, al aplicar una fuerza cortante, pues este nivel se traslada sin rotar respecto al nivel. Esta situación pues es hipotética porque muchas veces la fuerza cortante se aplica también en el centro cortante. Entonces, como estamos analizando, el centro de rigidez es, por así decirlo, cuán dura y fuerte es la construcción, ¿no? Entonces, esto determinará si va a existir rotaciones o no. Entonces, seguimos ahora con el momento torsor. El momento torsor es originado por la situación dada al aplicar la fuerza cortante en el centro de cortante y el edificio al moverse alrededor del centro de rigidez, lo que hace que el edificio, además de trasladarse, gire alrededor del mencionado punto. Asimismo, este momento torsor se puede descomponer en pares de fuerzas que suman a las fuerzas de inercia, así incrementándolas. El momento torsor se puede obtener de dos formas. La más sencilla es producto de la fuerza cortante del nivel multiplicada por su distancia con respecto al centro de rigidez de ese nivel. Y la segunda es considerada el grado de libertad dinámico de rotación por nivel de un análisis de este tipo. Y eso también lo podemos notar en la imagen, ¿no? Cómo es el efecto torsional. Cuando las cargas y las fuerzas no están bien posicionadas, pues esto genera cambio en la estructura y puede generar el efecto torsional, que es un giro de la estructura. Las excentricidades. La menor distancia entre la línea de acción de la fuerza cortante y el centro de rigidez se denomina excentricidad estática, y esta representa el brazo que origina el momento torsor. Así que mientras más cerca estén estas fuerzas, pues se evitará más la torsión. Ahora yo les voy a hablar acerca del periodo. Concepto general. El periodo es el tiempo en que tarda un objeto en cumplir un ciclo cuando vibra. Es una de las características unas del objeto y no se altera a menos que sea reforzado a cambiarlo en un edificio de periodo. Depende de la relación entre la masa y la rigidez del sistema, como se nota en la fórmula para calcular en el periodo de un sistema de un grado de libertad. Ahí vemos la imagen de la ecuación donde se nos explica el concepto que le acabo de dar. Ahora vamos a ver respuesta sísmica. Vamos a ver tres aspectos de la respuesta sísmica. El primero es que la respuesta sísmica de un sistema elástico de un grado de libertad depende de su periodo de vibración, lo que indica que la respuesta máxima de una estructura ante un temblor varía principalmente por el periodo de vibración. El segundo aspecto es que para cambiar el periodo de vibración se debe variar la masa o la rigidez del edificio. En general, el proyectista tiene poca libertad para poder modificar las masas de los edificios. Y el tercer aspecto nos dice que mayor es la amplitud en que puede variar la rigidez lateral, principalmente dependiendo del sistema estructural que se elija, el cual puede ser relativamente flexible cuando es a base de pórticos o muy rígido cuando tiene muros estructurales. El cálculo de frecuencia. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabiliza un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Según el sistema internacional, se nos dice que la frecuencia se mide por hercios, en honor al científico Henry Rudolph Hertz. Un hercio es la frecuencia de un suceso o un fenómeno repetido por segundo. Así, un fenómeno como una frecuencia de 2 hercios que se repite 2 veces por segundo. Esta unidad se llama originalmente ciclo por segundo. Unidades. Otras unidades para indicar la frecuencia son las revoluciones por minuto. Las pulsaciones del corazón se miden en latidos por minuto. Y el tempo musical se mide en pulsos por minuto. Otro método alternativo para calcular la frecuencia en una onda es medir el tiempo en que transcurre entre dos cestas de la onda y luego calcular la frecuencia
usando la relación, que es la relación que ven allí, que nos dice F es igual a 1 sobre T. Ahora vamos a ver la frecuencia de ondas. La frecuencia tiene una relación inversa en el concepto de longitud de ondas. A mayor frecuencia, menor longitud y onda, y así viceversa. La frecuencia, que viene a ser representada por la letra F, es igual a la velocidad de la onda dividido por la longitud de la onda, como pueden observar en la imagen. Y también se nos dice que cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo del aire al agua, la frecuencia de la onda se mantiene constante, pero cambiando solo su longitud de onda y velocidad. Como podemos observar en esa imagen, tenemos dos gráficos. El primero donde se nos muestra las bajas frecuencias de las ondas y en el segundo las altas frecuencias de las ondas. Vamos a hablar acerca de la resonancia. Vamos a dar un concepto general en donde se nos dice que este fenómeno se produce cuando un cuerpo es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico del cuerpo. En tal circunstancias, el cuerpo vibra, incrementando en forma progresiva la amplitud del movimiento con cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. Acá vamos a dar un ejemplo. En este ejemplo se nos dice, si tomamos dos diapsones capaces de emitir un sonido de la misma frecuencia y colocamos próximos uno del otro, cuando hacemos vibrar uno, el otro emite el mismo sonido en forma instantánea. Esto se debe porque las ondas sonoras generadas por el primero presionan a través del aire al segundo. Se ocurriría esta propiedad antes de conocerse los actuales métodos de análisis de sonidos. El resonador es una cavidad metálica esférica con dos aberturas de distintos diámetros, donde la grande capta el sonido a analizar y la pequeña se introduce en el oído. Cuando esta frecuencia propia de la cavidad coincide con alguno de los armónicos del sonido, se produce una resonancia. Y esa frecuencia se oye con mayor intensidad, con una serie de resonadores capaces de vibrar para distintas frecuencias. Con esto se puede ir detectando qué armónicos componen ese sonido. La resonancia destructiva. Se dice la resonancia destructiva porque puede llegar a ser destructivo en algunos materiales rígidos. Cuando ocurre la resonancia en una estructura, los niveles de vibración que resultan pueden ser muy altos y capaces de provocar daños muy importantes, hasta el colapso estructural. Por esta razón no se permite marchar a las tropas por puentes, ya que pueden entrar en resonancia y estas estructuras derrumbarse. Acá tenemos otro ejemplo de lo que acabamos de hablar, donde se nos dice que un ejemplo de resonancia destructiva tuvo lugar en el año 1940, con el puente colgante de Tacoma, en Estados Unidos. Apenas una brisa del viento hizo entrar en resonancia al puente, ya que la frecuencia del aire en movimiento era similar a la frecuencia natural del puente, con lo cual la energía transferida al sistema era la máxima, de tal modo que esto hizo que el puente entre en resonancia y aparecieran ondas estacionarias a lo largo de su estructura y que acabaron derrumbándola.